Hola amigos, ¿cómo están? Yo acá nuevamente. Hoy día les traigo una receta del clásico y famoso lomo saltado a lo peruano. Esta receta es bien fácil. Lo que tú necesitas es tener todo listo, todo picado, porque esto se va a preparar solamente en 3 o 4 minutos. Y otra cosa que le quiero decir, cuando piques la cebolla, tienes que separarlo, porque le va a salir mejor su lomo si tú tienes las cebollas separadas. Si no, se va a sentir como unos trozos ahí de cebolla que no han agarrado los jugos y todo. Y también vamos a necesitar lomo fino o filet mignon, como le llamamos acá. Yo ya lo tengo picado en trozos grandes, y la cebolla, como le dije, picada y separada. Ají amarillo cortado en tiras. Tomates picados de la misma forma. Yo acá tengo la cebolleta o la cebollita china para decorar el plato, y también tengo acá perejil picado. Tengo un poco de ajo para echarle a la carne, porque normalmente el lomo saltado no lleva ajos, pero yo voy a usar en esta ocasión porque a mí me gustan los ajos. Acá tenemos salsa de ostiones, vinagre rojo, y tenemos salsa de soya o sillao, como nosotros lo conocemos. Lo que voy a hacer ahorita es aderezar la carne un poquito con sal. Se me pasó un poquito la sal. Y pimienta. Los ajos. Lo voy a mezclar. Y nos vamos a pasar a la cocina, donde ya está la olla caliente. Ok, acá yo ya tengo la sartén caliente. Tiene que estar bien caliente su sartén para que pueda freír la carne. Lo que voy a hacer es poner la carne. Y no juegue mucho con la carne, no lo mueva mucho para que la carne pueda dorarse. Si lo movemos mucho se va a llenar de jugo. Lo que queremos es una carne frita, no una carne sancochada. Es algo bien rápido. Ahora ya tiene su color. Tratamos de que todo se cocine así. Listo, así está listo. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es retirarlo y ponerlo en un plato, y en la misma sartén voy a freír el ají. Voy a poner la cebolla y vamos a freírlo un poco. No tenemos que sancocharlo. Que esté la cebolla crocante. Unos 30 segundos más. Ahí está formando su color. Y lo que voy a echar es el tomate. Le voy a echar un poquito de comino. Para que le dé ese sabor y ese olorcito tan rico que le da. Voy a echarle un poco de vinagre, no mucho, porque no le va a salir un poquito ácido, como un escabeche. No estamos haciendo un escabeche. Vamos a echarle su salsa de soya. Su salsa de ostiones, perdón, y la salsa de soya o sillao, como lo conocemos. Y eso es todo. Le ponemos la carne, lo mezclamos, subimos el volumen de la
Y le ponemos unas cebolletas o cebollitas chinas, como le llamamos. Le ponemos un poquito de perejil. Y eso es todo. Ahora vamos a servir el lomo. Ok, acá está nuestro riquísimo lomo saltado. Está todo jugoso. Se ve muy rico. Yo acá tengo una porción de arroz y unas papas doradas para acompañar, pero si quieres tú usar papas fritas, también puedes usar. Y en otro video yo tengo una receta cómo hacer las papas fritas perfectas, que son ideales para este plato, pero yo voy a usar papas doradas por hoy. Y también tengo la receta del arroz en mi blog. Lo que voy a hacer es poner el lomo ahí. Y es así como su plato se debe ver. Riquísimo, riquísimo lomo saltado. Y eso es todo. Gracias amigos por mirar mis videos. La próxima semana les estaré poniendo nuevos videos con recetas saludables y fáciles de preparar. Y nos vemos la próxima semana. Y no te olvides de suscribirte y me das un like. Y hazle clic a la campanita para que puedas recibir nuevos videos. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!